amor hay en nuestro corazón, cuánta verdad en nuestra voz, cuántas miradas abrazan el sentir y el dolor del que está a nuestro lado, del que se ha consumido por la soledad. La caridad, queridos hermanos y hermanas, produce caridad, al programa Cristianismo en el siglo XXI, lastima. programa de Radio Anglicana donde, como ya sabéis, tratamos de exponer los importantes retos a los que creemos tendrá que enfrentarse el cristianismo en el futuro. Está a cargo del reverendo Juan Larios, presbítero de la Iglesia Española Reformada Episcopal. Y puedes escucharnos todos los miércoles y sábados a las 5 p.m. Esto es Radio Anglicana. En el programa anterior, si recordáis, hablábamos de la Iglesia como sacramento del reino. Y hablábamos también de ella como un pueblo en el mundo, con el mundo y para el mundo. Algo que la hace mucho más grande, decíamos, y cercana al Evangelio, que la mera Iglesia institución religiosa y jerárquica. Decíamos también que esta Iglesia lleva implícitas ciertas características que la identifican como una realidad en camino, es decir, en continua itinerancia. Que también es pobre, sin intereses económicos egoístas. Una realidad de paz, no de confrontación. Humilde y proclamadora y constructora del reino de Dios. Y terminábamos diciendo, la semana pasada, que si la Iglesia no es capaz de retomar sus orígenes y esencia evangélica por encima de todo, por encima de cualquier otra cuestión, es muy probable que fracase como tal en el futuro. Pues bien, creo que esto habríamos de tomarlo muy, muy en serio. Tenemos que aceptar, sin lugar a dudas, que la misión de la Iglesia no es otra que la misión de Jesús. Y para que sea realmente auténtica y acierte en el futuro, no tendrá otra opción que volverse a Él. Esto creo que supone un necesario cambio de rumbo en todos los sentidos y sin miedos. Así lo expresaba hace bastantes años el teólogo católico Hans Kung en uno de sus libros que lleva por título Ser cristiano. Decía Hans Kung: se requiere un cambio de rumbo de parte de la Iglesia y de la teología. Es necesario abandonar decididamente la imagen del mundo medieval y aceptar consecuentemente la realidad moderna del mundo. Lo que para la misma teología traerá como consecuencia el paso a un nuevo paradigma. Esto decía Hans Kung, como digo, hace ya bastantes años. No debemos insistir y mucho menos imponer, por tanto, como se está haciendo de parte de un gran sector de nuestra propia comunión, volver a los siglos del pasado. Eso no tiene ningún sentido. Y, por supuesto, no significa esto en absoluto. El no querer regresar a los siglos pasados no significa en absoluto que ese cambio necesario suponga negar nada, ni proclamar un falso evangelio, como también se está afirmando. Esa afirmación, valga la redundancia, no es más, lo vuelvo a decir, que el fruto de un fundamentalismo religioso al servicio de una determinada ideología. De manera que el volverse a Jesús es fundamental y norma fundante de la Iglesia. No será posible que avance en el futuro si no vuelve humildemente al seguimiento puro de Jesús.
Y para saber cómo llevar a cabo esta acción y discernir lo que es infidelidad al Evangelio, infidelidad a Jesús y abuso de poder, la Iglesia no tiene otra referencia que el propio Evangelio. Y hemos visto, hermanos y hermanas, a lo largo de la historia, que el alejamiento de la práctica del Evangelio y el darle fuerza a ciertas tradiciones y colocarlas por encima de él, han llevado a la Iglesia, en demasiadas ocasiones, a un auténtico sufrimiento. Si en el futuro la Iglesia quiere llevar a cabo la misión de Jesús y quiere ser escuchada y aceptada, no tendrá más remedio que volver a contar al mundo lo que pasó con él y proclamar sus enseñanzas y su vida. Jesús no fue un jerarca, ni un soberano del mundo, ni un príncipe, ni un primado. Tampoco fue un hombre rico, sino que vivió en una austeridad grande y empeñó su vida exclusivamente en la proclamación y realización de su programa, el reino de Dios. Pero los grandes y poderosos del mundo, el imperio, el templo, los dirigentes religiosos, lo persiguieron hasta matarlo en una cruz, fuera de la ciudad, como si fuera una escoria. Esto, hermanos y hermanas, pone de manifiesto lo imposible para la Iglesia de pactar con los dueños de este mundo y seguir manteniendo un régimen de injusticias globales. Jesús es la imagen de todos los destrozados por las injusticias de los poderosos, y que muchas veces se han llevado a cabo y siguen llevándose en nombre de Dios. Por tanto, es primordial y urgente que la Iglesia vuelva a la sola tarea de anunciar y construir el reino de Dios desde y en el servicio. Esta es la vocación de la Iglesia, y no otra, y no anunciarse a sí misma. Ni siquiera hizo eso Jesús de Nazaret. Él no se predicó a sí mismo. Predicó el reino. Por tanto, la Iglesia debe hacer lo mismo, porque su llamado es servir y no dominar. Es unir y no romper y no separar. Y esto solo podrá hacerlo viviendo con el mundo, en el mundo y para el mundo, sintiéndose parte de él. Pues el mundo es lo único que interesa a Dios mismo, es el único tema de interés de Dios. Y de esta manera, hacer agradable e inteligible la propia vida, construir una sociedad de iguales, sin castas ni clases, sin pobres ni ricos, sin amenazas ni imposiciones, sin condenas, sin recetarios de morales sexuales. Y diréis, a lo mejor, pues, esto es una utopía. Bueno, es que el Evangelio es una utopía. Realizable. Utopía realizable. Ahí es donde debe llegar la Iglesia en este siglo, viviendo en la fe limpia de impurezas y con un espíritu de servicio a toda persona. Son muchas las veces que parece que la Iglesia está sobrada de certezas y le faltan muchas dudas, crítica, libertad y diálogo. No es digno de ser llamado cristiano cuando excluyes a tu hermano de la casa y de la mesa. Si no tomamos esto en serio, hermanos y hermanas, volveremos al oscurantismo engañoso y carcelero del Evangelio de Jesús. Y bien, hermanos y hermanas, seguiremos desarrollando este pensamiento en las próximas semanas en este tu programa, Cristianismo en el siglo XXI. Y no lo olvidéis, sed buenos, buenas, sin La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor y cultivar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los demás. Esta es Radio Anglicana,
transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. Descargue nuestra aplicación para Android y iPhone. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia en España. Cantad y orad con nosotros, jóvenes de toda la tierra. Cantad y anunciad con nosotros por las sendas del mundo la buena noticia.